El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida al matrimonio, a la familia, a dar gracias a Dios porque ese cerco protector esté en cada uno, cada día en nuestra vida espiritual. Estamos llevando este día como matrimonio, estamos llevando el culto familiar. No dejemos, hermanos, de orar y buscar la dirección del Señor, porque ahí está el refugio, ahí está la fortaleza, ahí está la paz y el consuelo que da el Señor. Estamos llevando este día, hermanos, el culto familiar. Pedir al Señor que su gracia se derrame en cada petición y en cada oración. Que todas las oraciones que se elevan en este día, Dios dé gracia en responder en su voluntad y en su tiempo. Estamos llevando este día, hermanos, la reflexión que el Señor nos va a hablar, nos va a consolar, nos va a dirigir a través de la obediencia a sus principios. Estamos llevando este día, hermanos, la palabra de Dios y deseamos que el Señor consuele y conforte esa petición que estás poniendo, esté en armonía con su palabra. Pedir al Señor su gracia. Sergio, vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que cada día Él sea el que dirija y guíe este ministerio. Vamos a hacer la oración. Padre amado, recibe la adoración, la gloria y el poder por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de toda honra, gloria y poder. Gracias te damos, Hijo de Dios, por esa sangre que derramaste, por ese precio que pagaste por cada uno de nosotros.
La deuda, Señor, la cubriste. Aquí agradecidos estamos, porque no nos has dejado solos, nos dejaste el Consolador, nos dejaste la presencia sagrada de tu Santo Espíritu para la convicción. Gracias te doy, Señor, porque estás todavía intercediendo por cada uno de nosotros. Oramos ante todo por la salvación, por cobertura, por liberación. Y suplico humildemente, Señor, por las familias. Oramos ante todo pidiendo perdón por cada falta, por cualquier actitud que tomemos que no son gratas. Te pido humildemente, Señor, que no las tomes en cuenta, que no las traigas a memoria, que des gracias, Señor, en reconciliarnos. Como Padre, Señor, pedimos, Señor, sabiduría. Pedimos que la gracia de tu Espíritu Santo nos vista de favor para que cada día hablemos palabras que edifiquen. Favorece a la familia, favorece a nuestros hijos. Da favor, Señor, en el matrimonio, especialmente aquel hogar que está dividido, aquel hogar, Señor, que necesita la firmeza de tu palabra. Oramos por todos, Señor, y suplico por los matrimonios. Bendice la reflexión que se dará a través del Salmo 34:19. Señor, ahí nos hablarás y nos consolarás. Favorece, Señor mío, este ministerio y da gracias, Señor, en la reflexión que se llevará. Alcanza, Señor mío, al mundo entero con tus promesas, con la luz de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el hogar y el matrimonio. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:19. La reflexión, hermanos, el dolor viene y se va. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en esta reflexión que se va a llevar, hermanos. Estamos pidiendo a Él que favorezca cada necesidad. El dolor viene y se va. Todos en algún momento, hermanos, hemos pasado por dolor, por tristeza. Pero examinémonos, hermanos. Aquello muchas veces que causa dolor es por falta a la ignorancia de la palabra de Dios o porque somos rebeldes, y muchas veces ese dolor trae consecuencias. Pero ¿cómo, hermanos, dar gracia para que aquello no lastime más? Y aquí el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Aquí está la respuesta, hermanos. El Señor nos librará si en obediencia a sus principios y a sus mandamientos hacemos lo que Él demanda. Él no obliga a nada. Él te da la libertad de elegir si lo obedeces o continuamos con el dolor. Por eso en este día la reflexión, Salmo 34:19, el dolor viene y se va. Pidamos que en ese tiempo de dolor nos apeguemos más a la fortaleza que es Cristo Jesús. Sergio, la meditación de este día, Dios nos confirmará y nos dará la paz que cada uno de nosotros necesita. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos enseña Amén. que cuando nuestro Señor hizo su creación, la hizo santa, la hizo sagrada, hizo una creación perfecta, llena de pureza y de santidad. Lamentablemente, por la entrada del pecado, este mundo, hermanos, empezó a enfermar. Empezó a enfermar por el dolor, por el sufrimiento, por la aflicción, por la amargura y tantas otras consecuencias que el pecado vino a traer en este mundo que fue perfecto. Debemos de reconocer, hermanos, que a partir de entonces vivimos en un mundo que está enfermo. Donde quiera que vayamos, hermanos, nos encontramos con diversos problemas naturales, problemas sociales, problemas de injusticia, violencia por todos lados, enfermedades que alcanzan al hombre que ha descuidado, hermanos,
este cuerpo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Y todo esto es debido a la negligencia del propio hombre. La palabra de Dios, hermanos, nos da un diagnóstico y nos dice que el dolor tiene una causa. ¿Y cuál es la causa del dolor para que este mundo esté enfermo? Es el pecado. Esa es la causa del dolor y del sufrimiento. Pero también la misma palabra de Dios, hermanos, nos diagnostica y nos da una medicina. La medicina que puede venir a aliviar a este mundo enfermizo. Y es la propia palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, aborda el dolor desde diferentes perspectivas. Nos habla del dolor físico que podemos sufrir, nos habla del dolor mental o moral, donde muchos están enfermos por medio de alguna deficiencia de carácter. Nos habla del dolor espiritual, donde muchos se sienten alejados de Dios porque su débil está enferma. Sin en cambio, hermanos, la Biblia nos presenta que el dolor, hermanos, no lo debemos de ver como una derrota, sino que el dolor lo debemos de tomar o de ver como una experiencia que va a fortalecer nuestra fe y va a fortalecer nuestra confianza en Dios. El dolor, hermanos, es una sensación molesta que nos trae una aflicción. Es un sentimiento de pena, es un sentimiento de amargura. Puede ser en lo físico o puede ser en lo mental. Por eso, en medio del dolor, hermanos, no nos debemos dejar de derrotar, porque la misma palabra de Dios, hermanos, nos da la solución. Sin en cambio, Dios aprovecha esa circunstancia, pero para fortalecernos en nuestra fe, para tener más confianza en Dios y en sus promesas, porque Dios lo promete, que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. La Biblia, hermanos, reconoce el dolor y el sufrimiento como una realidad en nuestra vida, que incluso en esa situación Dios puede usar para propósitos eternos. Nos fortalece espiritualmente, nos restaura y ofrece esperanza y consuelo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando este tema. El dolor viene, pero también el dolor se va. Y usted va a decir, tengo mucho tiempo, semanas, días o tal vez años en dolor, ya sea físico, mental, espiritual, moral, y no me puedo curar. La medicina, hermanos, la tenemos aquí en la palabra de Dios. Y a medida en que nosotros nos sometamos a la dirección divina, en esa medida va a venir el alivio para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestra mente. O sea que todo está en disposición a que uno mismo tome la iniciativa, busque lo que Dios nos manda a través de su palabra y pongamos por obra en obediencia a lo que Dios nos manda. Leíamos aquí en el Salmo 34 y el versículo 19, cómo la Escritura, hermanos, nos ubica y nos dice que todos vamos a pasar por dolor y sufrimiento.
pero también nos da un remedio. Aquí en el Salmo 34, versículo 19, la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. La aflicción, hermanos, es un sinónimo de dolor, de sufrimiento, de amargura, de pena, de congoja. Eso es lo que significa esta palabra. Pero sin en cambio dice del justo, es decir, de aquel que conoce de las cosas de Dios. Todos vamos a pasar por dolor, sufrimiento, por amargura, por aflicción, por tribulación, todos. Sin en cambio, la palabra de Dios nos da la respuesta o la medicina, pero de todas ellas le librará Jehová. El hecho, hermanos, de que nosotros seamos creyentes, seamos cristianos, no necesariamente nos libra de las aflicciones. Es decir, del dolor, del sufrimiento, de la pena, de la congoja, de la amargura, de la tribulación. Sin en cambio, hermanos, sí nos da la fuerza necesaria para resistir esas adversidades. ¿Por qué? Porque no estamos solos. En medio de esas situaciones, hermanos, Dios está con nosotros. Y ahí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos alimenta, nos fortalece nuestra fe y nos da la revelación para que cuando estemos pasando o si estamos pasando esos momentos de dolor, de sufrimiento, sepamos, hermanos, que no estamos solos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aquí en el Salmo 11 y el versículo número 4, la Escritura dice, Jehová está en su santo templo. Salmo 11:4. Jehová tiene en el cielo su trono. Pero veamos lo que dice la segunda parte del versículo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Cuando David escribió este salmo, era perseguido por Saúl, que le quería dar muerte. Sin en cambio, hermanos, él confía en el poder de Dios. Amén. Él estaba en tribulación porque era perseguido, porque tenía amenaza de muerte. Sin en cambio, hermano, en medio de esa tribulación, él se esforzaba para no caer en la red del enemigo, pero también para confiar en Dios. Por eso él decía, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea que no importa, hermanos, la situación que estés pasando. Debemos de tener plena confianza que nuestro Señor está atento a nuestra situación y que en el amor de Dios, hermanos, procura para que nosotros salgamos de esa situación, pero también haciendo un esfuerzo del hombre. ¿Qué es lo que hacía David? David, hermano, se guardaba, se procuraba para no caer en las manos de Saúl en este caso. Sin en cambio, Dios estaba en su presencia. Por eso le estaba confiado que en medio de la situación el Señor estaba con él. La Biblia, hermano, nos presenta ejemplos de cómo el Señor siempre ha estado atento a las necesidades de su pueblo. Y más aún cuando pasan por dolor o por tribulación. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, cómo el Señor, a través de Moisés, les da unas palabras de aliento, de exhortación, porque ellos habían sido liberados de la tierra del pecado que representa Egipto. Sin en cambio, ellos clamaban a Dios y pedían de la misericordia de Dios para que los librara de este yugo.
Vamos a leer lo que dice aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo número 7. O sea, tomando en consideración el contexto que hemos dado, la Escritura dice, Éxodo 3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Quién está hablando? Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo 3:7, que está en Egipto, o sea, que está en medio de la tribulación, que está en medio de la amargura, del sufrimiento. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, de la gente que lo oprimía o de sus enemigos, pues he conocido sus angustias. Dios entiende, hermanos, el dolor de sus hijos. Dios veía cómo el pueblo sufría a causa de la opresión, en este caso del faraón. Los esclavizaba, los torturaba, los oprimía. Sin en cambio, ellos clamaban a Dios. ¿Y qué es lo que la Escritura dice? Que Él escuchó el clamor de ellos, porque conocía de la vida de angustia que estaban pasando. Ahora bien, ¿qué tiempo estuvo el pueblo de Dios cautivo en Egipto bajo estas situaciones? La Biblia dice que estuvo 430 años. Entonces aquí nos preguntamos, si el Señor veía la amargura de su pueblo y si el Señor escuchaba su clamor, ¿por qué esperó 430 años para levantar a Moisés y liberarlos? Es una pregunta. Porque el pueblo de Dios, hermanos, no entendía. El Señor les daba la medicina. Sin en cambio, ellos no entendían. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Muchas veces la enfermedad, ya sea mental o física, se hace presente en nuestra vida, pero porque nos descuidamos. El Señor, hermanos, nos ha dejado leyes morales, nos ha dejado leyes escritas. Si nosotros las conocemos y las obedecemos y las ponemos por obras, este mundo, hermano, no estuviera tan enfermo como lo está el día de hoy. Por eso el pueblo de Dios estuvo en cautividad 430 años, pero no porque Dios los haya abandonado, sino porque Dios les daba la oportunidad para que se regeneraran. Sin en cambio, hermanos, fue necesario que el Señor levantara a Moisés para usarlo como un medio para traer la libertad a ese pueblo enfermo. Aquí en el Salmo 31 y el versículo número 7, la Escritura dice, me gozaré y alegraré. Aquí está hablando el salmista de una situación que estaba pasando, pero ¿cuál era su actitud? Y esta actitud es la que nosotros debemos de tomar cuando estemos en medio de alguna tribulación. Salmo 31:7, la Escritura dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta porque el Señor siente compasión por el que sufre. Esa es la misericordia de Dios. Por eso él decía, yo me gozo y me alegro en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Y es lo que comentábamos. Así como el Señor veía y escuchaba el clamor de su pueblo cuando estaba bajo la opresión del enemigo, el Señor escucha, hermanos, y ve nuestra aflicción cuando la estamos pasando. ¿Y con qué actitud la debemos de enfrentar? Como lo dice la Biblia. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos conoce hasta por nombre. Y Él sabe la necesidad
que estamos pasando. Has conocido mi alma en las angustias. Generalmente cuando estamos en dolor y en sufrimiento, es cuando más sensibles debemos de estar a las cosas de Dios. Y es cuando más debemos de sentir la presencia de Dios a nuestro lado. Por eso, en este mundo que está convulsionado, hermanos, muchos a través de todas las tribulaciones e injusticias que vivimos día a día, es cuando el pueblo de Dios se quebranta y busca más de Dios. Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto. Durante 430 años estuvieron pidiendo a Dios y clamando a Dios que los librara. Sin en cambio, llegó un momento en que Dios actuó, pero levantó a un líder. En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer en momentos de tribulación? Tener un corazón en paz, dispuesto, lleno de gozo, esperando de la misericordia de Dios, porque Él nos conoce y porque Él sabe que estamos angustiados. Y usted va a decir, bueno, entonces es necesario que yo pase por una angustia o un dolor para que el Señor me sane y me salve. Es necesario porque no hemos entendido por las buenas, por la rebeldía del hombre, por estar en contra de Dios, por no guardar su santa ley. Por eso Dios permite que estas circunstancias vengan, pero para salvarnos. Porque la Escritura lo dice, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 63, y el versículo número 9, la Escritura nos sigue confirmando que el Señor está presente, está atento en medio de nuestras angustias. Isaías capítulo 63 y el versículo número 9, la Escritura dice, en toda angustia de ellos, o sea, del pueblo de Dios, Isaías. Él fue angustiado. Es decir, el Señor sentía el dolor, el sufrimiento y la angustia del pueblo cuando pasaban esa misma circunstancia. Vamos a leerlo otra vez. Isaías capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos. ¿De quién? De nosotros. Cuando pasamos por dolor, por sufrimiento, por tribulación, Él fue angustiado. ¿Quién? Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor se duele en nuestro dolor. Porque el Señor sufre en nuestro sufrimiento. Por eso nunca estamos solos, siempre Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Que a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Y volvemos a repetir, entonces, ¿por qué no actúa cuando se lo pido? Porque está trabajando en usted, está trabajando en su fe, está trabajando en su compromiso de mantenerse fiel y firme en las cosas de Dios. Y el ángel de su faz lo salvó. Ahí está la respuesta. El Señor está con nosotros en nuestras angustias, pero nos trae ¿qué? La salvación. En su amor y en su clemencia. Por amor y clemencia, el Señor, hermanos, perdona todas nuestras faltas cuando ve un corazón arrepentido. Los redimió, ahí está el perdón, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, el Señor día a día está presente con nosotros. Por eso comentábamos que el dolor, hermanos, así como viene, se va. Pero eso está a la medida en que nosotros tomemos el compromiso con Dios para obedecerlo. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 34 y el versículo número 10, la Escritura dice, recordemos cuál fue la vida de Job.
de sufrimiento, de dolor físico, mental, perdió todo, perdió su salud, absolutamente todo. En Job capítulo 34 y el versículo 10, la escritura dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. ¿Quiénes son los varones de inteligencia? Esa es la pregunta. Los varones de inteligencia son los que tienen el conocimiento de Dios. Esos son los varones de inteligencia, los que conocen la palabra y la ponen por obra. Oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. El Dios omnipotente no puede ser injusto. O sea, Dios siempre está con nosotros, pero actúa con justicia. Cuando nosotros estamos adoloridos, hermanos, duele. Y muchas veces ese dolor permanece, pero Dios nos trae la medicina. Entonces usted va a decir que Dios se deleita en el dolor. No, no es así. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Lejos de Dios esté la impiedad y de lo omnipotente la iniquidad. Es decir, Dios es un Dios de justicia. Por eso, a la medida en que nosotros estemos dispuestos para salir, para obedecer lo que Dios nos manda, es conforme va a haber el alivio en nuestra alma. Aquí en el Salmo capítulo 6 y el versículo número 6, el salmista expresaba, hermanos, su dolor, su amargura por el tiempo que estaba pasando. Y él lo manifestaba con sus propias palabras. Y esto, hermanos, es lo que muchos pasamos en algún momento de nuestra vida, o tal vez algunos estén pasando. Me he consumido. Él se sentía débil, agotado y derrotado, físicamente y mentalmente, a fuerza de gemir todas las noches. Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. El salmista, hermanos, dice que llora todas las noches. ¿A causa de qué? De sus sufrimientos. Hay gente que dice, ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas. ¿Por qué? Por el sufrimiento y el dolor que están pasando. Ya sea físico, ya sea mental, ya sea espiritual, cualquier tipo de dolor. Y el salmista lo expresaba con sus palabras. Él tenía una profunda angustia mental, además de un dolor físico. Por eso buscaba la ayuda de Dios. Todas las noches, no le alcanzaba el día, sino que hasta en las noches él oraba. Y esa, hermanos, es la situación que debemos de asumir todos los que conocemos de las cosas de Dios y que estamos pasando por situaciones de sufrimiento y de dolor. Reforzar nuestra oración, reforzar nuestra confianza en Dios, acrecentar nuestra vida espiritual, adquirir del conocimiento de Dios, ser obedientes a su ley moral. Esa es la medicina que Dios nos da, su misma palabra. La misma palabra es la medicina que necesitamos para restaurarnos de esa enfermedad. Aquí en el Salmo capítulo 6 y el versículo 2 y 3, la escritura dice, ten misericordia. Y esto es parte de la oración que él elevaba. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí está hablando de una enfermedad física.
Pero sigue diciendo, mi alma también está muy turbada o muy enfermo. Aquí está hablando del área espiritual, que así como él físicamente estaba enfermo, espiritualmente también estaba enfermo. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? O sea, esta lamentación o esta oración que él hacía era para lamentarse de su estado en que él se sentía. Él oraba a Dios, pero no veía la respuesta. Él clamaba a Dios en medio de su angustia y de su tribulación. Por eso al final él lo cuestionaba, ¿hasta cuándo? Esta situación, hermanos, la vivimos y es muy común que la escuchemos como un testimonio. He estado enfermo por años. Tengo una enfermedad en mi alma por años. Le he pedido a Dios que me alivie y no veo la solución. La solución la tiene usted. Porque tal vez, hermano, no se haya quebrantado y no haya humillado su alma y no haya reconocido su falta. Muchos viven enfermos mentalmente porque no han sabido perdonar. Y cuando no hay un perdón hacia aquel que le hizo algún daño, es un estorbo para su vida espiritual y por lo tanto usted está enfermo. Cuando usted tiene una enfermedad física, muchos descuidan, hermanos, su propio cuerpo. Hay tratamientos naturales de homeopatía, hay tratamientos médicos, todos a la medida de nuestras posibilidades, de nuestras circunstancias y de nuestro estado. Tenemos que esforzarnos por seguir esos tratamientos, porque así como Dios puso los tratamientos naturales que están en esa palabra, también Dios dio la posibilidad de la ciencia, porque hay enfermedades, hermanos, que son crónicas. Dios puede hacer milagros y los ha hecho, pero también debemos de someternos, hermanos, a lo que Dios ha permitido que haya. Debemos de seguir el consejo de los profesionales de la salud en cualquier área para aliviar nuestra enfermedad. Entonces usted dice, ¿y dónde está Dios? Dios actúa por medio de esos tratamientos. ¿Y dónde está mi actuación? En que usted tiene que seguirlos. Por eso, el esfuerzo humano con la promesa divina se unen. Lo espiritual y lo humano se unen. ¿Para qué? Para traernos un beneficio. Por eso el salmista cuestionaba al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es un cuestionamiento muy duro. Los tiempos del Señor son perfectos, solamente Él trae el alivio en su momento oportuno. Cuando nos sane primeramente el alma, si es su voluntad, vendrá la sanidad física. Amén. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, la escritura dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Desde su conversión, el apóstol Pablo había pasado por dolorosas experiencias y por una serie de sufrimientos variados: persecución, enfermedad física, cárcel, apedreamientos, estuvo a punto de perecer en el mar, fue mordido por una serpiente venenosa, persecución, anduvo por caminos de malos, o sea, por gente que le quería hacer daño, o sea, por muchas situaciones pasó. Pero a pesar de vivir esas situaciones de sufrimiento y de dolor, su confianza estaba en Dios. No decayó, sino que se fortaleció.
porque el sufrimiento y el dolor, así como vienen, se van. Pero la eternidad hay que procurarla. Entonces, ¿de qué le sirve a usted estar sano mental y físicamente si está alejado de Dios? Está enfermo espiritualmente. Por eso Dios actúa en medio de esas circunstancias para fortalecer nuestra fe, para cambiar nuestros hábitos de vivir, para atraernos hacia las cosas de Dios. Y ahí está la medicina que va a ir actuando poco a poco y nos va a dar una salud espiritual y, si es su voluntad, una salud física. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17, la Escritura nos dice, hermanos, que ni el dolor ni la tribulación son de grande alcance o perduran mucho tiempo. Por eso decíamos que el dolor viene y se va. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo dice. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 17, la Escritura dice, porque esta leve tribulación momentánea, ahí está la respuesta. Todo sufrimiento, todo dolor es de un corto periodo. Dice, es momentáneo. Y usted va a decir, ¿por qué es momentánea? Es momentánea, hermanos, comparada con la eternidad que Dios nos ofrece. La eternidad no tiene principio y fin. Y todos aquellos que estemos bajo la voluntad de Dios, estamos en camino a la eternidad por medio de la salvación que Cristo nos ofrece. Entonces, si la eternidad no tiene principio y fin, en esta tierra, cuando estemos pasando por momentos de tribulación, es momentánea, porque así lo dice la Escritura. ¿Y qué es lo que produce? Lo que la Escritura dice, produce en nosotros un cada vez más excelso y eterno peso de gloria. Ahí está la recompensa. Vamos a sufrir en este mundo, vamos a sentir dolor porque está escrito, porque es necesario para refinarnos, para purificarnos, para permanecer más cerca de Dios, para que nosotros mostremos nuestra fidelidad a las promesas de Dios y a sus mandamientos. Es necesario que pasemos por pruebas, por dolor y por tribulación. Pero la misma palabra, hermanos, nos ha dado cuál es el remedio para salir de esos momentos de dolor y de sufrimiento. El dolor viene y el dolor se va. Amén. Estamos llevando en este día, hermanos, el matrimonio. Estamos orando cada día por familias. Suplicamos al Señor que Dios dé gracia. El dolor y el sufrimiento, hermanos, no lo tomemos como derrota, sino como una oportunidad que el Señor nos da para enderezar nuestros caminos. Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando pruebas, es cuando más se busca a Dios. Cuando todo parece normal, está bien, ¿para qué orar? ¿Para qué reunirnos a la oración? Si todo lo tengo. Pero cuando estamos afligidos, pensamos que es un castigo de Dios. Y no es así. Muchas de las cosas que nos suceden es por rebeldía, es por ignorancia de la palabra de Dios. Aquí Dios muchas veces usa, hermanos, la enfermedad, el sufrimiento en el área espiritual. El Señor anhela, hermanos, la salvación ante todo. Y si es su voluntad, te levanta de esa cama, te levanta de ese dolor. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es medicina. Muchas veces el médico te dice 3 veces al día esto tómalo. ¿Qué hacía Daniel cuando oraba? Dice que oraba 3 veces al día. Él, hermanos, cada comunicación que tenía es por intercesión. Nosotros tenemos que buscar cada día ese alimento que nos fortalezca, que en medio de las pruebas sepamos
cómo fortalecernos. El Señor permite, hermanos, que muchas veces sucedan estas cosas porque hemos dejado, hermanos, principios morales. A lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. A lo dulce, amargo y a lo amargo a dulce. Lo dice Isaías. Pero pidamos en este día, hermanos, que el culto familiar esté en estos momentos en que posiblemente estás pasando más tiempo en tu hogar. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo, hermanos, de consolarnos en la palabra de Dios. Y si algo estamos haciendo mal, pidamos ayuda divina, hermanos. Pedirle al Señor, Señor, he dejado de hacer esto porque ignoraba, Señor. Pero ahora que te conozco, ahora que te estoy viendo, ahí está el manual de vida, hermanos, en este santo registro, que es la palabra de Dios. Y su palabra dice que es medicina. Y su palabra dice que es rápida para actuar. Es eficaz, hermano, esta palabra. Vivifica, trae consuelo, trae gozo, trae sanidad, trae fortaleza, trae cobertura. La palabra de Dios. Por eso en este día estamos llevando, el dolor viene y se va. Salmo 34, 19. Anótalo, hermano. El Señor acudirá a ese clamor. Búscalo. Y si lo buscas, lo hallas. Él lo prometió. Por eso este día, como matrimonio, estamos suplicando al Señor por las familias, por nuestros hijos, nietos, que muchos de ellos están expuestos a la debilidad y al peligro. Oremos en familia, oremos como esposa y esposo. Dejemos la murmuración, la crítica, hermanos, y pidamos a Dios la unidad en la familia. Por eso es el culto familiar, para que el Señor dirija la casa y dé gracia en un cerco protector que cada uno de nosotros necesitamos. Solamente la mano de Dios puede obrar a favor del ruego que has puesto en sus manos. Por eso estamos llevando, Sergio, el dolor viene y se va. Pidamos que en estos momentos de angustia, de dolor, es porque es una oportunidad que Dios nos da para levantar nuestros ojos a Él, de donde viene nuestro socorro, es de Jehová. Por eso pidamos en la oración y en el culto con familia que Dios nos dé gracia en edificar la casa. Continuemos con la meditación. Así es, hermanos. Hemos visto por la misma palabra de Dios que el sufrimiento y el dolor son momentáneas con respecto a la eternidad. Amén. Pero que también en medio del sufrimiento y el dolor nos hacen más fuertes. Y parece una contradicción. Nos hacen más fuertes en nuestra fe y en nuestra confianza a Dios. Aquí en el Salmo 94, versículos 12 y 13, así lo manifestaba el salmista. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges o disciplinas, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En los días de aflicción, de sufrimiento y de dolor, tenemos que refugiarnos en lo que la palabra de Dios nos promete y nos da una bienaventuranza, porque en lugar de quejarnos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y usted va a decir, ¿y con qué ánimo busco a Dios cuando estoy en dolor? Orando. Cuando tenga usted una pausa de tranquilidad y de alivio, búsquelo a través de su palabra. Amén. En tanto que para el impío se cava el hoyo. No seamos indiferentes si realmente decimos ser hijos de Dios a lo que Dios nos está mandando. Por eso el que permanece en indiferencia y en quejarse y en buscar culpables en medio de nuestro sufrimiento, simple y sencillamente no está aceptando la disciplina de Dios que nos está mostrando en esos momentos de tribulación. El sufrimiento, hermanos, en el sufrimiento
Dios nos corrige. En el sufrimiento, Dios nos instruye por medio de su palabra. En el sufrimiento, Dios nos proporciona un descanso. Nunca nos abandona porque le hemos leído. Sus ojos están atentos. Sus oídos están escuchando nuestro clamor. Entonces, permanezcamos confiados en que el Señor en medio del dolor está con nosotros. Romanos capítulo 5 y el versículo número 3, la escritura dice, y no solo esto, viene hablando de la justificación por la fe, de la salvación que el Señor nos da. Por eso dice, y no solamente nos da la salvación, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso decíamos, hermanos, que el soportar la tribulación produce frutos, frutos de esperanza. Sin embargo, la Escritura nos informa que debemos de pasar por diferentes tribulaciones. Pedro, hermanos, lo manifestaba, que los creyentes no debían de sorprenderse del fuego de la prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 lo dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si la misma palabra de Dios nos informa, nos previene, nos avisa que es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones, entonces cuando las pasamos, ¿por qué nos extrañamos? ¿Se da cuenta? Esa es la condición del hombre. ¿Por qué cuestionamos por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué estoy viviendo esto? Por eso la escritura es clara. Dice, no te sorprendas que dentro del fuego de la tribulación que te ha sobrevenido, debes de estar preparado. Debes de afrontarla en la confianza de que Dios siempre está con nosotros. Aquí en primera, en el libro de Job, en el capítulo 42, y en el versículo 5 y 6, el profeta manifestaba esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba admitiendo que su anterior conocimiento de Dios se basaba en lo que había oído. Él conocía de la ley de Dios. Sin en cambio, cuando vivió en carne propia sus sufrimientos y en su dolor, entonces él se aborrecía y se arrepentía porque no había comprendido lo que Dios nos había advertido hasta que lo vivió. Y así es lo que pasa en nuestra vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si Dios nos está previniendo y nos dice que nos tenemos que preparar, porque esta situación en el mundo, hermanos, que está convulsionado, va a seguir creciendo. Si yo no estoy preparado para afrontarlo, entonces simplemente me voy a perder. Entonces yo tengo que hacer mi parte como hijo de Dios para hacer la diferencia entre lo que Dios manda y lo que yo hago por amor a Dios. Por eso Job decía, me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos, porque todo lo que está pasando no es casual. Es obra de la adversidad, pero porque el hombre ha permitido que la adversidad inunde a base de situaciones trágicas, violentas, de injusticias y de muchas otras cosas en la vida del hombre. Aquí en el Salmo 32, versículos 3 y 4,
La escritura dice, mientras callé, hablando el salmista, ¿qué cayó? Mientras no confesó su pecado. Por eso dice, mientras callé. Y muchas veces el dolor y la amargura, hermanos, vienen a nuestra vida porque no confesamos nuestros pecados, porque no hemos sabido perdonar. Y eso trajo consecuencias. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se consumió física y espiritualmente, se consumió. ¿Por qué? Porque no había confesado sus pecados. Por eso la enfermedad le vino, mental y física. Se debilitó, sufrió su vigor físico y mental, dice la escritura, se volvió mi verdor en sequedad. A eso se está refiriendo, a su vigor físico y mental. Se debilitaron, se consumieron. Y eso es lo que hace el dolor y el sufrimiento. Cuando no reconocemos, hermanos, que debemos de permanecer en esa situación confiando en Dios. Aquí en el Salmo 32, y ahora el versículo número 5, la escritura lo dice. Él mismo lo reconocía. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Antes leíamos que él había callado, pero cuando se estaba consumiendo física y mentalmente, entonces el mismo espíritu, hermanos, eh, lo motiva para confesar su falta. Y él lo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En esta situación, cuando escribió David este salmo es porque había pecado con Betsabé y había provocado la muerte de Urías. Estuvo un año sin confesar su falta y él vivía tranquilo en su palacio. Por eso, día a día que pasaba se iba enfermando y él no encontraba el motivo, pero el motivo era de que había pecado. Por eso él escribía esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A esa conclusión tenemos que llegar. La enfermedad, el sufrimiento y el dolor, Dios no las manda. Dios permite que vengan, pero para que Dios las use para el beneficio del hombre. Así debemos de ver la situación actual que estamos viviendo. Aquí en el versículo número 6 del Salmo 32, la escritura dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, porque Cristo está intercediendo, recibiendo nuestras oraciones, tenemos que estar orando. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a mí. Es decir, cuando vengan los problemas, los sufrimientos, el dolor, la tribulación, lo que venga a nuestra vida, si llevamos una vida consagrada en oración, confesando nuestras faltas, estando bien con Dios, estando bien con nuestro prójimo, la Biblia nos ha enseñado que así como viene el dolor, se va. ¿Por qué? Porque la medicina es la palabra de Dios. Amén. Vamos a consagrar este tiempo del culto familiar a la presencia del Señor para que Dios dé gracia en esta meditación. Padre amado, humildemente nos postramos ante tu presencia, reconociendo nuestras debilidades. Suplicamos ante todo que en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, Señor, esté la oportunidad de la salvación para todos. Consuela y fortalece los hogares y da gracia, Padre, en aquel que ha llorado, en aquel que está sufriendo. Cubre los hogares, las familias. Protege a nuestros hijos, amado Dios, que en ese tiempo de reflexión, que en ese tiempo de meditación, tu presencia se manifieste. Solamente la obra es del Espíritu Santo. Cautiva el corazón y la mente, Señor, y bendice las familias, bendice los hogares, aquellos que pasan tribulación,
Fortalece su fe, fortalece el área espiritual, guíalos con la luz de tu verdad. Clamamos a ti, Padre, y suplico tu bendición para los hogares, para las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y suplicamos a Él que cada día el área espiritual esté fortalecida. Bendiciones y no dejemos de orar. Bendiciones, amén.